Lo que no está sesgado, Gila, es el precio del dólar, ¿no? Que está volando y Ha lo subido. tenemos, el precio del dólar, el precio de los alimentos, la inflación. Eso no está sesgado, lo padecemos todos y lo tenemos a Alfredo Romano, economista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo están? Bienvenido. Buenas ¿Qué ves de noches. este plan económico de Massa para esta altura del año? Con pocos resultados. O sea, lo que estamos viendo es lo que se preveía que iba a suceder en los próximos tiempos, que es una aceleración de los dólares financieros. Hay distintas razones y distintas variables. Una emisión descontrolada en diciembre, 1.3 billones de pesos, millones de millones para que entienda la gente. En segundo lugar, un control de importaciones brutal. El CIRA que no está permitiendo que ingrese absolutamente nada y eso es precio por cantidad. Si te baja la cantidad, aumentan los precios. Y eso también lo estamos empezando a ver. Y por el otro lado, todo lo que se vincula a lo que puede ser sequía, que se está empezando a materializar fuertemente y que eso va a tener durante todo el año, y que es un año electoral para la Argentina, consecuencias gravísimas para actividad económica, para dólares paralelos financieros y lógicamente también para inflación. Escuchamos a Alberto Fernández hoy, al presidente, que decía y conversamos. A ver. Cuando todos planteaban el apocalipsis y decían que el fondo nos iba a obligar a restringir gastos, a frenar proyectos, a ajustar a la economía crece, los puestos de trabajo aumentan, la ciencia y la tecnología tienen su presupuesto y es cumplido, la salud tiene su presupuesto y es cumplido, a nadie le falta un plan social que lo necesita. Y esa Argentina la hace esta sociedad que está muy lejos de estar frustrada. Está orgullosa de ser capaces de hacer todo lo que acabo de contar. Claro. ¿En qué país vive el presidente? No, además, lo primero que se me ocurre claro, sí. decir, la verdad es que si uno recorre la calle, si uno recorre el conurbano, le haría falta tal vez al presidente ir a visitar un poquito La Matanza, algunos lugares, se va a encontrar con una realidad diametralmente opuesta. No, y además a una lo que está realidad, contando. Hugo, que recogen las encuestas. Si vos ves hoy el piso en el que está el presidente, tiene una imagen negativa más alta que Cristina Kirchner, que Es Sergio así. Massa. Entonces, la verdad que si fuera cierto todo lo que dice, no sé, la gente no lo estaría comprendiendo. ¿Qué pensás, La Alfredo? política está alejada de la sociedad argentina hace mucho tiempo, esto no es de ahora, el tema que se viene profundizando gravemente. Nuevamente hoy el tema de conversación en la política es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, cuando en la Argentina se tendrían que estar tratando cómo recuperar ese 40-50% de pobreza en nuestro país, intentando atacar a la justicia. Y eso tiene una consecuencia directamente en la economía, porque si Pero acá... por esto que dice él, ¿no? Que la economía crece, que todos los datos que da, ¿qué opinás acerca de esos datos? La economía creció o sea, en el 2022, ya ahora hay un parate extraordinario, eso por, nuevamente, importaciones absolutamente trabadas, una tasa de interés altísima, una tasa de interés real positiva, que eso hace que sea costosísimo, digamos, para los empresarios pymes, por ejemplo, poder tomar un crédito, para poder financiarse. Esta es la famosa bicicleta financiera que se habla tanto en la Argentina. Bueno, hoy las tasas están altas, entonces hay mucha especulación con eso, dejar los pesos colocados en vez de ponerlos a producir. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo, como decía anteriormente, la sequía, que va a ser un problema gravísimo, que ya lo vimos con la FINA y que se va a agravar en los próximos meses con la cosecha gruesa. ¿Hay un modo apriete o un modo kirchnerista? ¿Y qué pasa con Massa en eso, Alfredo, vos desde la perspectiva económica? ¿Qué implica para los mercados esta decisión? Massa es kirchnerismo, o sea, él termina de mostrar que ese método, digamos, para controlar la inflación termina haciendo absolutamente lo que venimos haciendo hace muchísimos años en la Argentina, ¿no? Intentar de controlar y ahora utilizando al sindicalismo, que es en parte, digamos, una estructura mafiosa y que utiliza el apriete de distintas herramientas para poder controlar precios. Pero déjame que acá hay un tema central que está asociado también a la emisión monetaria, porque lo escuchaba a Álvaro hablar del tema de esto de los mecanismos para controlar la inflación, etcétera. Pero acá también hay un tema de emisión monetaria, que la emisión monetaria es algo que todavía en la Argentina los políticos no terminan de entender. ¿Vos decís que hay genera emisión inflación. ahora? ¿Ahora hay emisión?
arranqué la charla diciendo que se emitieron 1.3 billones de pesos en diciembre por distintos mecanismos, ya sea compra de títulos del Central al Tesoro, pagar dólar soja, financiar, lógicamente, parte del programa del Tesoro. Pero lo que digo y lo preocupante es que la política todavía no termina de entender esto, porque el presidente de la UCR hace 2 años atrás dijo que la emisión monetaria no generaba inflación. Y eso en la Argentina, cuando uno estira... ¿Te referís a Morales? Exactamente, lo dijo hace menos de 2 años. O sea, lo que decís es que hay sectores del kirchnerismo que coinciden con sectores del radicalismo. No, yo lo que digo es que bueno, lo tenés acá, Álvaro, en que es general dirigente la dirigencia radical. política, la dirigencia política en Argentina tiene que hacer una mea culpa muy fuerte de entender que todos los mecanismos que han intentado utilizar no terminan resultando para solucionar un problema estructural de nuestro país, pero que cuando te vas a los datos duros y vos haces una serie larga de emisión monetaria contra inflación, la correlación es perfecta. Entonces, que vos escuches hace 2 años decir que la emisión no genera inflación, y bueno, es complejo. Es como decir ahora que el control de precios de masa va a tener algún resultado en los próximos meses para controlar la inflación argentina. Ahora, Bueno, perdón, no, porque Álvaro es radical y me parece que le dejó guante para que pueda recoger, yo no estoy de acuerdo ¿no? con esa declaración de Morales, ¿no? Que acá han citado, por supuesto. No, estoy de acuerdo. La emisión genera inflación. Incluso hay discursos míos en la Cámara donde he dicho que han, mientras fui diputado, que imprimieron de manera temeraria, como si no hubiese mañana, y que iban a terminar sacándole los ceros a la moneda, porque ya no saben qué hacer. Le quería preguntar que económicamente, antes de preguntarle a Sheila el análisis político sobre este tema, económicamente, ¿qué significa esto para la Argentina? Porque claramente la Argentina está cada vez un poco peor, con datos sobre la pobreza, la indigencia, una economía con un peso que no sirve. Me hace acordar al billete de Venezuela, el peso argentino. Hay que empezar a trazar ciertos paralelismos. Sí. A la gente que se va de acá en general, lo que pasó también en otras autocracias. Y entonces el gobierno no es, digamos, la ideología puede más o la permanencia en el poder o esa búsqueda que la salud en general del país. Sí, bueno, es contundente lo que decís y es lo que está pasando en la Argentina. El tema es que se ha utilizado a distintos mecanismos, entre ellos el cheque en blanco del Banco Central, como una forma de financiar campañas políticas y financiar, digamos, a un sector de la sociedad argentina que a partir de no tener educación, que es los sectores más vulnerables en nuestro país, tiene una dependencia cada vez mayor hacia el Estado. Claro. Entonces, vos tenés los dos lados, tenés el cheque y por el otro lado también tenés el control de ese sector de la ciudadanía, que lamentablemente es un sector que no va a poder evolucionar con gobiernos así, ¿no? Que lo que buscan es eso, el incentivo a que vos tengas cada día mayor dependencia. Eso llevado al extremo es lo que sucedió en Venezuela y lo que va a seguir sucediendo de la mano de Maduro. Y es lo que Argentina debería intentar de evitar y sobre todo por los próximos años, porque el deterioro social, no solamente económico de nuestro país, es muy grande estos años, estos 20 años del 2001 en adelante. Y poder salir adelante, que un país pueda salir adelante, necesita de buen capital humano, necesita de productividad real y que eso te la da la gente. ¿no? De inversiones. Es que eso te quería preguntar, Alfredo. Hoy justamente tuve una charla con Forí por este tema. Entonces, él lo que me decía es, el mundo nos ve de una manera, primero, bueno, en la era Macri, la vuelta al mundo. Ahora estamos con estos socios, ¿no? ¿Cuál es Argentina? Argentina que es Maduro, es una relación multilateral con países desarrollados, la apertura a Europa, Estados Unidos. ¿Qué es Argentina? ¿Qué es su política exterior? Mi pregunta concreta es, ¿cómo impactan estos socios, impresentables socios, con las inversiones? Absolutamente de manera negativa. O sea, y lo estamos viendo, la Argentina perdió terreno como inversión extranjera directa, que es un mecanismo directo para economía real, para que se invierta en la economía, no los flujos financieros, etcétera. Economía real, que se invierta en nuestro país, que genere realmente trabajo, nuevos puestos, nuevas empresas, nuevos servicios, etcétera, viene cayendo en los últimos años fuertemente y lamentablemente eso se ha seguido deteriorando en los últimos años. Entonces,
Sí, esos mensajes son absolutamente contradictorios, porque tenés una época donde, como bien decís, el gobierno anterior, Macri, tiene una visión mucho más amplia, digamos, de la política exterior, y vuelve un kirchnerismo a tener una visión súper sesgada con los sectores, digamos, de China, Rusia, etcétera. Eso se llama, a mi entender, inmadurez de los sectores de la clase política, porque la Argentina, si no tiene algunas políticas de Estado, es imposible que pueda salir de esto en el largo plazo. Yo lo escuchaba a Massa el domingo, cuando él decía que hay que separar las aguas entre el problema de la Corte Suprema de Justicia y tratar las leyes económicas. Y la realidad es que es una falta de respeto hacia toda la sociedad argentina, porque las personas que... Bueno, eso es lo que le conviene a él, en ¿no? parte impulsa destruir a un poder fundamental para proteger la propiedad privada y que se genere inversiones en economía real, pero por el otro lado dice por qué la oposición debería tener la madurez de sentarse a discutir con nosotros leyes económicas para este año para nuestro país. Entonces ahí es donde veo hay muchísima inmadurez. Sheila, Alfredo, ¿el dólar hasta cuándo, hasta dónde va a llegar? Está a 3,70 y pico, ¿no? Gurú no soy, porque esto es... Pero sos un buen economista y olfateás lo que puede venir. No, sí te puedo decir que cuando uno analiza la base monetaria extendida, o sea, todos los pesos en la economía argentina contra las reservas, esa correlación, ese ratio, debería darte arriba de 400 pesos. Epa. Técnicamente da 427 pesos a hoy, ¿no? Con lo cual parecería que falta un recorrido bastante importante. Lo que sí me parece importante es que el dólar Qatar te pone un piso a los financieros. El dólar moritán, como diría Dipache, ¿no? Sí. El dólar Ya moritán tiene es un de dólar 400, moritán. claro. Claro, El más dólar que el dólar 400. moritán. Claro, más que el dólar. Sí, el tema es cuando se dijo y cuando llega, porque acá tenés lo que dije anteriormente, una Mirá. tasa... Bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Contanos, la línea negra. estamos. La negra es la evolución de los pasivos, digamos, monetarios ampliados, base monetaria más todos los agregados, y abajo es la correlación de cómo viene evolucionando el contado con liquidación, que es un dólar financiero, y que uno ve bastante correlación, ¿no? Que ahora vemos como una especie de undershooting, que se le dice técnicamente. A ver, explícalo para que lo entendamos Claro, todos. exacto. ¿Con qué se come? No, el undershooting. undershooting lo que quiere decir es que es como que se genera un atraso, pero en la Argentina todos sabemos que ese atraso en algún momento recupera, ¿no? Claro. El overshooting, por otro lado, es lo que pasó en julio de este año, del 2022, perdón, con la salida de Guzmán y esa Y parte Bataki, ¿no? dramática La semana de la Batakis. Argentina. Entonces, sí, vemos, lo que nosotros sí vemos que hay muchos factores que están afectando fuertemente al dólar y que van a seguir generando presión. Este último accionar de Massa de utilizar al sindicalismo, o sea, organismos mafiosos para poder regular y llegar al 3 y pico que él quiere proponer para abril, bueno, es una clara demostración del fracaso crónica de una muerte anunciada. Me encanta, Alfredo, porque no le huye a los adjetivos calificativos, ¿no? Duro, ¿no? Usar a la mafia. Sí, no da vuelta. Escucha, Alfredo, no, un tema importante que le preocupa a la gente, y le preocupa a la Argentina, ¿no? Que es esta deuda en pesos que está amasando este gobierno. ¿Le va a explotar al próximo gobierno si no es del signo del oficialismo? Sacaste un tema central para la economía argentina y lo que mencionaba anteriormente, que la disputa de la Corte Suprema termina de destruir cualquier posibilidad de acuerdo entre oficialismo y oposición en un tema central que es la deuda en pesos. Porque esto es algo, hoy el stock, para que tengamos noción, son casi 60.000 millones de dólares Sí. a tipo de cambio oficial. Pero el problema es que todos esos pesos, la contracara, muchísimos de esos pesos, son los plazos fijos de la gente. Correcto. Y los pesos de las empresas. Si eso no se llega a pagar en algún momento, va a haber un desmadre económico letal. ¿Qué quiero decir con esto? La irresponsabilidad de este gobierno es tan grande que cuando Alberto Fernández asume con un stock de deuda en pesos de pasivos remunerados 1.2 billones. Hoy son 10 billones y probablemente entregue con más de 15 billones de pesos.